Por lo que parece que sí están dispuestos a echarse a la calle es por esta nueva ley de tasas judiciales, porque el pasado viernes veíamos que cientos de jueces, de fiscales, de abogados pedían incluso la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón, del ministro de Justicia, precisamente por el conocido como tasazo. Va a haber que pagar, por primera vez las personas físicas van a tener que pagar tasas judiciales y tenemos unos datos para que ustedes se puedan hacer un poquito a la idea de en qué casos van a tener que pagar y cuánto. No sé si tenemos preparada esa tabla o no la tenemos preparada. La tenemos aquí. En el caso de divorcio son 300 euros. Multas de tráfico, por una multa de 100 tendremos que pagar 200 euros y esto puede ir subiendo. Fíjense en un pleito por deuda, que es el que más se produce aquí, desde 100 hasta 1.200 euros. En el caso del banco por preferentes, 940 euros, por ejemplo, para un reclamo de 128.000 en el caso de que no nos acepte la vía penal. Y un recurso por despido nos puede costar alrededor de 500 euros. En el recurso por despido me van a permitir que haga un matiz, esto sería a partir de la segunda instancia, porque en la primera instancia no ocurriría, ya que se trata, ¿no? Esto lo sabrán ustedes mejor que yo, de lo social. Bueno, quiero una primera valoración de qué les parece esta nueva ley de tasas. Ignacio, sí, por favor. Un atraco. Y desde luego esto es monetizar un derecho constitucional, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. El acceso a la jurisdicción es un derecho constitucional. Los ciudadanos en un Estado de derecho donde resuelven sus conflictos es en los tribunales de justicia. Y la justicia no es gratis. La justicia la pagamos todos con los presupuestos generales del Estado vía impuestos, en un país en el que, por cierto, la presión fiscal empieza a ser ya insoportable en todos los ámbitos de la vida. Entonces, que por ejercer derechos, un derecho, insisto, de rango constitucional, se nos venga a meter, se nos meta semejante tasazo, que incluso además se ha extendido al orden de lo social, a los trabajadores cuando recurran sus despidos y tengan que presentar recursos de suplicación, incluso de casación, van a tener que pagar mucho dinero. Entonces, esto es algo que a mí me parece inaudito y lo que más me sorprende, y tengo que decirlo además tal como lo pienso, es que, hombre, uno puede entender que un político cuando es elegido, bueno, pues el programa electoral puede tener más o menos problemas a la hora de aplicarlo. Y el presidente Rajoy ya nos dice que él es consciente de que no lo está aplicando. De acuerdo. Pero una cosa es no aplicarlo y otra cosa es sacarse de la manga medidas de este tipo que ninguno podíamos ni siquiera imaginar cuando nos convocan unas elecciones. Porque esto es algo ya que es ideológico. Esto va más allá que una medida puntual de si subo el IVA 3 puntos a pesar de que hace 2 meses dije que no lo subiría. Esto va mucho más allá. Y el perjuicio no se causa al colectivo que dice el ministro Gallardón, no solamente se causa a abogados y procuradores, esto va a repercutir directamente en el bolsillo de los ciudadanos y, lo más grave, en sus derechos constitucionales. Se está creando una justicia para ricos y otra para pobres. Exacto, pero ha hablado nuestro compañero de estafa. Más que una estafa, esto es de una... No, de atraco. Esto es de una hipocresía monumental. Y digo, porque vamos a ver, las tasas no es la primera vez que se aplican, es decir, las tasas ya se crearon, yo no sé si era en el año 54 o en el año 56. O en el 58, creo que fue. Exacto, en el 58, bien, pero es que se retiró, se quitó la tasa en el año 86 y la ley, precisamente, que suprime las tasas, dice, no, es que como la Constitución obliga al acceso gratuito a la justicia, bien, entonces, ¿el gobierno qué es lo que hace? Nos dice, no, es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de este año que dice que las tasas son constitucionales. Mire usted, eso es engañar a la gente. Y es engañar a la gente porque esa sentencia que dictó el Constitucional hace referencia única y exclusivamente a las tasas que se reintrodujeron en el 2002 y afectaba a entidades mercantiles con ánimo de lucro. Personas jurídicas, podemos decir. Que no son ciudadanos. Y más de 8 millones de euros de facturación. Y menos tasas. Pero es que encima nos dice, no, si esto va a servir para desatascar la justicia, y otra mentira, porque la justicia, hay 2 atascos principales en la justicia. El primero de ellos, el más monumental, es el contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque la administración litiga contra todas las administraciones, todas, las autonómicas, la del Estado, la de los entes, litiga contra todo el mundo y muchas veces sin razón. Y en segundo lugar, porque muchísimos ciudadanos litigan contra la administración y la administración es condenada. Bueno, pues la administración ni se le imponen las costas, que la ley lo permite, pero no se le impone, y ahí los jueces lo pueden establecer y no lo suelen establecer los contenciosos administrativos, y por otra parte están exentos de costas. Bien, y otra parte que no se ha controlado, está muy bien que se establezcan sistemas y mecanismos de acceso a la justicia gratuita y el turno de oficio, bien, pero hay una gran masa de litigiosidad precisamente en los asuntos de justicia gratuita. ¿Por qué?
Porque los asuntos de justicia gratuita, el justiciable no paga nada, el abogado lo ve insostenible, pero dice, bueno, como me va a pagar la comunidad autónoma, y ahora nos dice que quiere ampliar el espectro de gente beneficiaria. Mire, usted lo que tendrá que hacer es que quien no tenga medios, usted se los facilita, pero también tendrá usted que revisar si llegan a tener medios, que paguen parte, o que en función, porque es que el sistema de acceso a la justicia gratuita es algo tremendamente injusto. En derecho tributario, los impuestos más injustos son los impuestos que se llaman por escalones. Que si uno gana hasta 1.000, pagará tanto. Si gana de 1.000 a 3.000, pagará tanto. Porque si uno gana 1.001, pasas al escalón siguiente. Claro, usted tendrá que poner el acceso a la justicia gratuita, en todo caso, en porcentaje. Según gane usted tanto, pagará tanto. Bien. Sí, pero porque ahora mismo, perdónenme el matiz, está en 14.000 euros anuales, si no me equivoco, 1.100 euros aproximadamente al mes por unidad familiar, ¿no? Exacto. Y ya el último elemento para clarificar, luego diré más. Hay otro elemento perverso, muy perverso, es lo siguiente. Nos dice, no, este dinero va a servir para ampliar el acceso a la justicia gratuita. Bien, porque vamos a cambiar la ley. Muy bien. Y usted nos pone la tasa. Y entonces, aquella persona que tenga que litigar ahora porque le prescribe o le caduca la acción, y resulta que usted cuando modifique la ley entiende que esta persona hay que ampliarle y hay que darle el derecho a la justicia gratuita porque se pasa por 1 céntimo de euro del mínimo, resulta que ahora, si le prescribe la acción, va a tener que pagar una tasa millonaria cuando usted dentro de 6 meses nos va a decir que ese hombre va a tener acceso a la justicia gratuita y va a estar exento. Lo que tenía que haber hecho Gallardón era haber primero cambiado la ley de justicia gratuita y después haber implantado la tasa. Más opiniones, un poquito más breves para agilizar el debate, si me lo permite, sí. María. Yo me gustaría empezar, porque hay muchas cosas, como decía Javier María, que hablar de este tema, pero a mí lo primero que me gustaría destacar es las razones por las que el viernes pasado jueces y fiscales salieron y se concentraron... Es que se han puesto todos de acuerdo. Pero es que nos hemos puesto todos de acuerdo por una razón muy concreta y muy específica. Este ministerio, desde que ha empezado a legislar, lo ha hecho de una manera absolutamente autista. No ha consultado, no ha hablado con los colectivos, con las personas afectadas, con absolutamente nadie, ni con los operadores jurídicos judiciales, ni con los colegios de abogados. Pero ¿quién ha informado todos estos proyectos? ¿Con quién ha contado para saber de verdad qué impacto iban a producir estas leyes que está poniendo en marcha? Entonces, esta era una de las razones, hay otras muchas, pero que en definitiva todas tienen como hilo conductor ese autismo con el que se está legislando desde el Ministerio de Justicia. Y lo que es más grave, en este de las tasas judiciales, y enseguida, voy a acabar enseguida para que podamos irnos debatiendo más. En este de las tasas judiciales lo que ha hecho es pura y simplemente aludir a esa sentencia del Tribunal Constitucional. Es verdad que el Tribunal Constitucional ha emitido no una, sino 2 sentencias este año en las que examina las tasas, no dice si son constitucionales o inconstitucionales, porque entiende que no. Lo que dice es que serán inconstitucionales si impiden el acceso a la justicia. Claro. Y aquí estamos hablando de que estas tasas exageradas en su cuantía y además sin tener en cuenta, ojo, ni las circunstancias del pleito, ni la capacidad económica del obligado a pagarlas, para muchos va a ser de hecho un obstáculo que va a impedir el acceso a la justicia. Entonces, claro que son inconstitucionales. Para que podamos entenderlo, Javier, ¿podemos poner algún ejemplo en concreto? Espérate, antes de poner un ejemplo, voy a decir una cosa que me parece importante. Porque los espectadores van a salir un poco confundidos de esta tertulia oyéndonos a nosotros. Claro, estamos aquí una representación de la sociedad, del mundo jurídico sobre todo, hay abogados, hay magistrados, hay representantes de organizaciones, pero claro, nos falta la otra pata de esta mesa. La que ha conseguido unirnos maravillosamente en un maridaje extraño, no sé cómo lo ha conseguido, pero es fantástico. Todos que llevamos muchos años en el foro, que estemos jueces, fiscales, abogados, secretarios. Y que hay que decir también que no han querido estar, Javier. Bueno, pues esto, por favor, es muy importante porque la ciudadanía va a pensar, claro, que hay como una especie de visión desde un lado de la baranda. ¿Y por qué no está la otra parte? ¿Por qué el ministro autista que acaba de decir, María, y me parece muy impactante que una magistrada le tilde así, no ha venido para decir una cosa que es una cosa muy importante que nadie ha dicho, por si acaso yo la voy a decir por delante? ¿Por qué tanta urgencia en esta ley? Porque a los señores magistrados había que quitarles la paga extraordinaria y había un plazo para ello. A mí me consta, y lo han dicho, y posiblemente alguno de los políticos lo recoja en el debate parlamentario, la famosa disposición que dice elimínese la paga extra de los magistrados tenía un límite en el tiempo, que es que más allá de diciembre
no podía retrasarse porque si no teníais derecho a la paga. Esa es la razón de fondo, o una de las razones de fondo de esta urgencia. Y hay que decirlo. Bueno, pues no está aquí el señor ministro para defender esta ley y por eso los ciudadanos nos van a oír indignados, porque lo estamos. Hemos hablado de atraco, hemos hablado de abuso, hemos hablado de justicia selectiva. Y me hablas de por qué esta urgencia, ¿no? O sea, el pasado jueves se publica en el BOE y resulta que dice que no quiere que se ponga todavía en marcha porque no están preparados los formularios. Pero es que ahora va la segunda parte. Por hacer las cosas mal y hacerlas con prisa, encima resulta que no ha, digamos, ha entrado en vigor, claro, pero se les ha olvidado hacer el formulario del impreso, el impreso que hay que rellenar previamente, pues la tasa precede a la demanda. Entonces no hay impreso todavía. Pero la ley está en vigor. Y eso no significa todo esto, que eso va a ser otro debate muy interesante, qué pasa con todas las demandas presentadas desde el mismo día hasta que sea publicado el famoso impreso. ¿Se va a devengar la tasa con efecto retroactivo o no? O sea, tal es el descalabro que estamos viviendo, que en efecto me parece muy importante lo que dice la magistrada, tenemos que tener muy presentes, los políticos no pueden estar ajenos a la realidad que les circunda. En una ley de eminente contenido jurídico, aquí tenía que haber contado con abogados, con magistrados, con fiscales, con la ciudadanía, y a partir de ese momento legislar. Tú no puedes hacer de una manera ausente una ley ajeno a otra realidad como esta y ahora de repente intentar recular. Ahora hoy decía, por ejemplo, qué pasa con las víctimas de violencia de género, qué pasa con otras personas. Quiero que ustedes escuchen, porque le están escuchando a ustedes ahora mismo a una persona que precisamente entiende bastante de esto, es Francisco Caamaño, exministro de Justicia. Don Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerle, aunque sea por teléfono, en nuestro plató de Boca en Boca esta noche, aquí en ETV. Permítame la pregunta, pero ¿por qué está generando tanta polémica esta ley de tasas? Porque es un verdadero despropósito de ley. Es una ley necesaria para nuestro sistema de justicia. Es una ley que crea una justicia para ricos y para pobres, y no es un tópico, es una realidad. Y es una ley sumamente grave porque lo que hace, en lugar de remediar los muchos problemas que tiene la Administración de Justicia y acercarlo a los ciudadanos, es alejarlo de los ciudadanos e incrementar sus problemas. ¿De verdad se permite garantizar y ampliar la justicia gratuita con esta ley, cree usted? Yo tengo muchísimas dudas, primero, sobre esa afirmación. En primer lugar, porque las tasas por sí solas no financian nuestro sistema de justicia gratuita, que se basa en la colaboración con muchos profesionales del derecho, como los abogados, los procuradores, etcétera, etcétera. En segundo lugar, porque esta ley en su artículo 11 remite a la ley de presupuestos, y este es el gran engaño. Las tasas y los demás ingresos que puede tener la Administración de Justicia por su gestión los ingresa la Hacienda General del Estado. Por tanto, no pasan al Ministerio de Justicia. Pero es que además los ciudadanos saben perfectamente que las competencias del Estado en materia de justicia, a efectos del beneficio de justicia gratuita, solo los tienen los territorios no transferidos. Por tanto, en la gran mayoría de las comunidades autónomas, son ellas con su presupuesto las que sufragan los gastos de justicia gratuita. Por eso la ley, en el artículo 11, de esta ley se remite a la ley de presupuestos. Ley de presupuestos que a día de hoy nada dice sobre la necesidad de redistribuir esos pretendidos ingresos de la nueva tasa sobre los sistemas financieros o la financiación de cada una de las comunidades autónomas. Por tanto, nuevamente se está afirmando algo que carece absolutamente de base legal. Señor Caamaño, estaban aquí justamente pues abogados, magistrados diciendo que no se ha contado con su opinión, que no se ha contado con la opinión del mundo jurídico. Y es especialmente dramático cuando estamos hablando del servicio público de la justicia. Claro, ¿qué es un poco lo que ha ocurrido? Pues en lugar de proceder a la modernización necesaria de la Administración de Justicia y a su actualización, se intenta desatascar los tribunales, favorecer, digamos, la mayor fluidez de los asuntos en la justicia por una vía muy rápida, que es alejando a los ciudadanos de la justicia y, por tanto, haciendo que lleguen muchos menos asuntos. Claro, así se podrá conseguir ese objetivo final, pero es la muerte de los derechos de la gente que vive en un país. Y los profesionales de la justicia en España son los primeros en defender y proteger los derechos de todos los ciudadanos. No solo porque sea su oficio, su profesión, que es difícil muchas veces, sino porque están especialmente sensibilizados sobre la importancia que tiene un sistema de justicia en un Estado democrático y de derecho. Don Francisco Caamaño, exministro de Justicia, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche en De Boca en Boca. Gracias a ustedes, muy amable. Adiós, gracias. Muy buenas noches. Adiós, adiós.